somos la 2 y vamos a presentarles sobre Vermafor distribuido y vista. Mi compañero Jesús y mi persona Fernando León. Para comenzar, Vermafor es llamado así por sus creadores, Richard Berman y Lester Ford Jr. El algoritmo de Vermafor determina la ruta más corta desde un vértice de origen hacia los demás vértices. Para ello se requiere la entrada de un grafo cuyas aristas posean peso. La diferencia de este algoritmo con los demás algoritmos es que Vermafor permite las aristas negativas o las aristas con peso negativo, lo que puede permitir que ocurran signos negativos. Vermafor sigue el principio de la barrajación de nodos, en donde la aproximación de la distancia es gradual. Al principio se le toma un tamaño infinito. Ya dependiendo de los pasos que se sigan entre nodos, se van disminuyendo en la distancia o el peso de los vértices, el peso hacia los otros vértices. La particularidad de Vermafor es que puede tener aristas negativas. Por lo tanto, puede caer en un sitio negativo, pero también tiene la casualidad de que es capaz de detectar caminos negativos, ya que tiene una cierta cantidad de iteraciones que hace para comenzar, le voy a dar un ejemplo de Vermafor. Para comenzar, todos los vértices se le asigna el valor infinito. Comenzamos desde el vértice raíz, se le asigna el valor 0. Luego se aproxima para los vértices adyacentes. Comenzamos con el 7, se le asigna una vez el valor 7, ya que este es el camino más corto que hay hasta el momento. Luego se va al próximo, adyacente, se le asigna el valor número 2. Del nodo que se le asignó el número 7, se ven los adyacentes entre sí. Se nota que para el vértice número 4 sigue el valor número 2, mientras que para el vértice número 3 se le asigna, tiene un peso de 1. Como tiene un peso de 1, se le suma el 7 más el 1 para llegar al 8. Esto quiere decir que para llegar desde el vértice raíz al vértice número 3 tiene que recorrer un camino de 8. Retrocede una lámina, por favor. Una más. Ok, cuando estás parado en el vértice número 2, ¿qué pasa con el vértice 1? ¿Con el vértice 1? Sí. Lo que el vértice 1 lo que está verificando es que si el vértice número 2... No, estás parado en el 2. Del 2. ¿Qué pasa con el vértice 1? Para llegar para el vértice 1 no necesitas más camino. Te hago una pregunta de esta manera. ¿Qué pasa si en lugar de 7 tuvieras ahí -1? Menos 1. Entra en el ciclo negativo. No. No necesariamente entras en un ciclo negativo. De hecho, no entras en un ciclo negativo, pero relajarías el nodo 1 para que tuvieras un valor de -1. Por eso es que en Vermafor tú tienes que revisar todos los nodos adyacentes al nodo donde estás parado. Los nodos ya visitados tienes que volverlos a relajar, precisamente porque pueden haber valores negativos. Entonces no puedes decir, no, bueno, yo estoy parado en el 2, entonces reviso el 4 y el 3. No, tienes que volver a revisar el 1. Y cuando estés parado en el 4, tienes que volver a revisar el 1. Y cuando estés parado en el 3, tienes que volver a revisar, bueno, ya no, porque no le llegas al 1, pero tú entiendes el punto, ¿no? Continúe. Luego me voy con el vértice número 3. Luego camino para el vértice número 5. Se le asigna el valor número 13. Ya, ¿tú ya pasaste por 4? ¿Tú ya pasaste por 4? Ok, chévere. No, sigue tu ejemplo, no hay problema. Eligieron el 3, no hay ningún problema con eso. Dale. Se le asigna el número 13.
no me ubico Ok. en el vértice número 4. Perfecto. Sí. Veo los nodos adyacentes. Ujú. Para el nodo número 2, veo que hay una relajación. Se le cambia el valor número 5. Para el número 3, no ocurre ningún cambio. Porque más bien, si desde 1 me voy por 3, desde 4, se lo aumentaría. Entonces no es necesario cambiarlo. Para el número 5, si existe una relajación, se le asignaría el número 7. Por último, revisaría el vértice número 5. Revisaría los nodos adyacentes. Como en vértice 4 no existe ningún tipo de relajación, se le ve el 3. El Bellman-Ford distribuido. Una variante del Bellman-Ford es el Bellman-Ford distribuido, usado como un sistema autónomo para router. Esto quiere decir que cada router va a tener su propia tabla de enrutamiento, su propia tabla de ruta. Cada router va a actuar como un nodo raíz, el cual va a enviar sus tablas de enrutamiento a los nodos adyacentes. Y al recibir cada nodo adyacente la tabla de enrutamiento de los demás routers, va a modificar su propia tabla de enrutamiento, buscando los caminos más cortos para los demás nodos, que no sean adyacentes entre sí. Una de las ventajas del Bellman-Ford distribuido es que no permiten, los cambios de la topología son difíciles de detectar, y los ciclos negativos igual son difíciles de detectar los cambios. Un ejemplo del Bellman-Ford distribuido. Bueno, un pequeño ejemplo. Aquí están todas las tablas iniciales, cada router con sus propias tablas, dependiendo de las rutas adyacentes. Y al actualizarse los routers, por ejemplo, aquí él recibe la tabla de enrutamiento de la red. Y bueno, entonces de ahí comienza a comparar las rutas que no tenía antes y las agrega a su tabla. También está el ejemplo de la actividad que hicimos en clase, que bueno, que nosotros comenzamos con nuestras rutas adyacentes, o sea, los que tenemos al lado, y al sonido de cada gong nos cambiábamos las tablitas del router que hicimos cada uno y comenzamos a actualizar nuestra propia tabla de router para agregar los nuevos caminos que debieron aparecer o los más cortos que el distar. Creado por Erken Distar, este algoritmo consigue el camino más corto desde un vértice raíz, sin tener que pasar por nodos, porque ya pasó antes, como lo hace el Bellman-Ford. Lo que lo hace mucho más óptimo y rápido. Pero a diferencia del Bellman-Ford, este no puede tratar con nodos negativos. En este algoritmo, como dije antes, comienza desde un nodo raíz y se conectan todos los otros nodos, los valores infinitos. Entonces se comienzan a comparar con los nodos adyacentes y el peso de las aristas. Entonces se dice también el mismo principio de relajación de los nodos y se avanza al nodo con menor peso. Y bueno, se va avanzando así poco a poco hasta terminar todo largo. Y bueno, aquí un ejemplo de artista. Comenzamos con el nodo raíz y se ponen todos en infinito. Entonces se compara con los adyacentes y se hace la relajación de nodos, cada uno como es infinito, obviamente es menor, se cambia y se avanza de menor peso. Entonces al avanzar de menor peso vuelves a comparar con esto sin pasar con... Se acabó el tiempo, de hecho con un minuto más inclusive. El nivel 0, que ya lo había pasado antes, comienza a hacer lo mismo, la relajación de nodos. Y bueno, si vas hasta pasar por todos los nodos y debe terminar la solución. Ok.